En el Universal publicó que Carlos Lara, el director Carlos Lara Sumano, el director del Instituto Mexicano de la Radio, cuenta con la mitad de las acciones de Tecnoradio SADCB, una empresa que logró 37 concesiones en la licitación, 37 estaciones de radio en la licitación que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por las que pagó 270 millones de pesos. Hoy está aquí Carlos Lara para preguntarle, lo escribía yo, lo dije ayer aquí. Gracias por venir, Carlos Lara. Gracias. Yo dije, ¿cómo es posible que un servidor público haya tenido primero estos recursos, casi 270 millones de pesos, para obtener 37 concesiones de radio, pero independientemente del dinero, ¿cómo se puede ser servidor público y a la vez concesionario privado? Estoy totalmente de acuerdo, eso no es posible y no es que necesariamente eso tenga un obstáculo, sino por ética profesional uno se dedica a su trabajo. Yo te quiero comentar, Joaquín, que yo tengo 40 años de servicio en el servicio público, y en esos 40 años siempre he vivido de mi trabajo. Creo que tengo una hoja de servicios impecable, no tengo problema ninguno. Pero ¿cómo apareces como socio de Tecnoradio? A ver, te platico. En el año 2011 sí, se crea la empresa Tecnoradio. La creamos el doctor Amil Paz sí, y tu servidor. Sí. ¿Tú eras servidor público o no? En ese entonces yo estaba, si mal no recuerdo, en la Cámara de Radio y Televisión. Bien. Entonces no era servidor público, por supuesto, y la creamos con la idea de que en la medida que se pudiera tener alguna concesión de radio. Pero nunca se dio el caso, y durante todo el tiempo esa sociedad quedó sin utilizarse. Nunca generó un negocio, nunca obtuvo un ingreso, nada. Pero esa empresa, en algún momento el doctor Amilpas me dice que por qué no nos deshacemos de ella. Le dije, pues yo ya estaba nuevamente en el Instituto Mexicano de la Radio. Sí. Entonces le digo al doctor Amilpas que por mí no había ningún inconveniente. Y entonces en julio cedimos las acciones. ¿A quién? Eso es lo que yo exactamente no sé, y te voy a decir por qué. A mí lo que me llevó el doctor Amilpas era para firmar un documento donde se cedían a terceros las acciones. Estas acciones, ahora que he estado investigando después de que salí a la luz pública con este asunto, conseguí esto, porque a nosotros nunca nos invitaron a una asamblea, ni mucho menos, a cuando menos a tu servidor. Entonces, en ese caso, si hubo asamblea, nosotros nunca participamos. O sea, tú nunca participaste. Nunca, señor. Pero ¿quién manejaba Tecnoradio? No lo manejaba nadie, porque a partir de su creación nunca funcionó, y posteriormente cuando se da esto y me entero, que es de las cosas que te agradezco que me permite estar contigo, es que de repente aparece que soy socio, y en efecto en la sociedad que se creó en el 2011, en esa sociedad yo tengo 294 acciones con un valor de 29,400 pesos, mismas acciones que nunca se expidieron y mismo dinero que nunca aporté, y como no tuvimos negocio, pues eso quedó así. Pero entonces, ¿quién se hizo de Tecnoradio? De Tecnoradio, estas son las personas que aparecen. Pero ¿cómo? ¿No puede venir alguien de fuera y apropiarse de las acciones de una empresa de otro? Lo que pasa es que no había acciones. Lo que yo hice junto con él fue el dejar nuestros cargos que aparecían en escritura, que en ese caso era yo vocal. Sí, pero tiene que haber habido alguien más entonces en Tecnoradio para que pudiera hacer esta operación. Eso es una de las cosas que conseguí ahora, que es una protocolización de la escritura de los que son los nuevos socios, y a donde a nosotros, pero documentos que yo no tenía, Joaquín, por eso no había aparecido. Pero entonces, ¿quién hace esta operación? Porque si no fuiste tú, no. ¿Cómo puede llegar alguien de fuera y apropiarse de una empresa, hacer una asamblea y aparecer como dueños? Eso es de las cosas que a mí me tienen muy inquieto y muy molesto. ¿Por qué? Porque nosotros no participamos, al menos tu servidor, en ninguna asamblea.
Y de repente me entero, por la nota de ahora de Tecnoradio, que gana una licitación. No, gana 37. Bueno, tenían 37 concesiones, sí, que son unas buenas concesiones. Entonces me entero que aparezco como socio y que tengo determinado número de acciones, lo cual no es así ya, desde el sí, 2016. pero ¿quién hizo esta operación para recuperar o para hacerse de Tecnoradio si tú no lo firmaste? No firmé nada, ni tengo acciones, nada. Nada, Joaquín. Pero entonces sí lo entiendo. Sí, no, yo tampoco, y precisamente por eso estamos nosotros viendo qué y quién fue quien se hizo cargo de hablar con esas personas que son los Porque nuevos si socios. no se dieron de baja desde 2011 tenían que presentar declaraciones mensuales. No, se presentaban siempre a ceros, por lo que tengo entendido, porque no teníamos ningún negocio. ¿Pero quién las presentaba? El doctor Amilpas, que es el presidente. Yo fungía como vocal de título. Ahora, los que compran Tecnoradio, ¿por qué se la compran a ustedes en lugar de hacer una nueva empresa? Eso es lo que tampoco sé, porque utilizan una empresa que estaba ya terminada, que no había hecho ninguna operación, y de repente resulta que aparece Tecnoradio. Yo te soy franco, yo ni siquiera me acordaba del nombre de Tecnoradio. Pero a ver, ¿cómo pudiste estar en una empresa y sin haber hecho la aportación del capital, sin haber suscrito las acciones, sin haber hecho una asamblea? Sí, no, se creó el acta constitutiva, la creación de la sociedad, y ahí nunca volví, no sé si a Milpas, pero nunca volvimos a tener ninguna cosa, porque nos dimos cuenta que para nosotros, para nuestra situación económica, era muy complicado tan siquiera pedir una concesión de radio en aquel entonces. ¿Pero esto no es una fachada de Radiorama, el grupo Radiorama? Mira, yo no lo sé, te lo digo honestamente. Porque está publicado hoy en lo Universal en Desbalance que cenaste antes de anoche con el director de Radiorama, con Edgar Pereda y su abogado. No, pero yo lo veo frecuentemente a Edgar porque él es presidente de la Cámara de Radio y Televisión. Sí. Y el IMER es miembro de la Cámara de Radio y Televisión por las estaciones concesionadas. Entonces lo veo frecuentemente, aparte de que es un joven que es mi amigo y al que estimo bien. Pero no fue por ninguna cosa de esta naturaleza. Vamos a ver, ¿trabajaste para Radiorama? Mira, yo específica para Radiorama nunca he trabajado. Y te voy a decir, en la época que yo salgo del IMER la primera ocasión, yo soy, con mis conocimientos, asesor de varios grupos de radio y de empresas satelitales. Y creo en ese entonces un despacho que se llamaba Lara Sumano y Asociados. Ese despacho dábamos asesorías, por ejemplo, a la ciudad de Laredo, Texas, porque querían hacer el cruce de los cables. Pero y todo. sí trabajaste para Radiorama. Como tal, nunca. Ahora, también me están diciendo, Sí. Tuviste que afirmar que cedías las acciones y no es imposible haberlas cedido. Pero si no hay acciones. Pero ahí constaba en el acta que tú tenías 249 acciones. En el acta Sí. del origen de la creación, sí. Y yo firmé un documento que me llevó a Milpas, donde nosotros nos quitábamos de la sociedad, renunciábamos a todo. ¿Esto cuándo fue? Eso fue el 26 de julio del año pasado. Hay que checar. ¿Y cuándo empezó la licitación del IFETEL? No sé. No, la verdad no sé. Eso es un buen dato que yo no tengo. No sé. Porque, entonces, ¿por qué usar una empresa como esta para concursar? Eso es algo que tampoco entiendo, porque Pues es que... habiendo la posibilidad de crear las empresas que uno quiere, la legislación nos permite crear empresas justificando y diciendo quiénes somos y cuánto aportamos y lo que sea, ¿no? Pero resulta que todo esto es un revoltijo, Tecnoradio. Estoy de acuerdo. Y aún así el IFETEL les dio 37 concesiones. Sí, pero ahí sí yo no... No, sí, lo menciono yo. Ahora, si presentaba declaraciones en cero, sí. No estabas dado de baja. No, porque todavía hasta el 2016 nosotros éramos partícipes de la sociedad. Y éramos a Milpas y tu servidor. Pues qué lío, Carlos Lara. Yo sí, la verdad que me pierdo en esto. No puedo... el doctor Amilpas te llevó a ti un acta por la cual
estabas fuera de la sociedad tú y él? Sí, un documento donde se cedían... ¿Las acciones? Se cedía... Sí, las acciones. Bueno, las acciones, y se renunciaba a los supuestos cargos que tenían. Bueno, pero ¿a quién le cedían las acciones? ¿A quién se le cedían las acciones? A estas personas que aparecen. A estas personas, Ali Eduardo Bañuelos Santana, sí. René Padilla Páez y Francisco Javier Márquez Lozano. Sí. Ellos son los... Personas a las que no conozco, además. ¿Y cómo le cediste algo a personas que no conocías? Porque era un negocio que ni me interesaba y yo ya estaba de vuelta en el Instituto Mexicano de la Radio y me dedicaba al 100% al trabajo que tenía. Y nunca generó ese negocio un peso. Porque aquí el libro dice: a 102 con fecha 27 de julio de 2016, Zenobio Alfonso Amilpas Godínez enajenó, dice, a favor de Ali Eduardo Bañuelos Santana 306 acciones de las cuales era titular. Asimismo, con la misma fecha, Carlos Lara Sumano enajenó a favor de Ali Eduardo Bañuelos 174 acciones de las cuales era titular, y a René Padilla Páez 60 acciones, y a Francisco Javier Márquez Lozano 60 acciones de la edad que era titular. Es decir, enajenaste, vendiste. No vendí nada. ¿Por qué dice enajenó? Sí, esto me estoy enterando ahora, Joaquín. Cuando sale la nota es cuando consigo este tipo de documentos, empiezo a investigar, porque la empresa como se constituyó era la empresa del doctor Amilpas y su servidor para eso, pero nunca hicimos ningún negocio, y es más, de origen nunca tuvimos las acciones. No se hicieron las acciones. Bueno, físicamente no se imprimieron, pero no existen... Bueno, en la escritura se señala, ¿no? Ahora, dime una cosa, porque Sí. estoy hablando con Carlos Lara Sumano, el director del Instituto Mexicano de la Radio. Tú dices que te llevó el doctor Amilpas un documento en un la documento donde se cedía la participación que se tenía. tus acciones a estos tres. Y no me acuerdo cómo estaban ellos, pero lo que yo cedía, primero renunciaba al cargo Sí. de vocal, Sí. ¿no? Que era el cargo que tenía. Y las acciones, como Sí. tú lo dices, las acciones se le cedían a esos personajes A estos que tres, no conozco. sí. Pero aquí dice que no se cedieron, se enajenaron, o sea que las Sí, vendiste. pero no vendí nada porque no me pagaron nada. Pues yo creo que Por aquí... por eso estoy consiguiendo todos estos documentos. Pues, porque la verdad que sí no lo acabo de entender lo que pasó. No, Carlos estoy de acuerdo, don Joaquín. No, y yo no sé, pues parece que hubiera sido más fácil crear una empresa que hacer todo esto. Sin duda. ¿Estos no son la fachada del grupo de Radiorama para conseguir estas 37 estaciones? No creo. Digo, no sé yo. Porque pues no son conocidos en el mundo de la radiodifusión, bueno, ¿sí? pues en la radiodifusión no los conozco ni físicamente. No, pero digo, tú que eres experto por eso en la radiodifusión yo no los conozco. Pero no ellos son no son gente conocida. De los medios en los que yo me he movido por tantos años, Sí. no los conozco. ¿Y qué vas a hacer ante esto? No, pues estoy acabando de recuperar esta ¿No vas a información. hacer una denuncia? Voy a tener que hacer una denuncia. ¿No te vas a dirigir al IFETEL también? Al IFETEL, por supuesto que les voy a decir que cómo está, pero lo que yo sé hasta ahorita, y hoy lo escuché en una nota en la mañana, que salió un funcionario del IFETEL diciendo que Carlos Lara no está dentro de la sociedad ni participó en la licitación. Bueno, pero eso es lo que dice un funcionario del IFETEL. Aquí el tema es que no entiendo por qué se hizo esta operación así. No. Y no entiendo por qué tan celoso que es su deber el IFETEL. No lo vio. Le habrá metido un gol al IFETEL. Pues mira, yo los tratos que tengo además a través del email, pues sé que son muy escrupulosos. Lo sé, por eso lo digo también. Entonces, pues la verdad, Joaquín, yo te diría algo que desconozco, no tengo la menor idea. Bueno, Carlos Lara, pues vamos a ver qué es lo que pasa con esto y le daremos seguimiento porque, pues sí, está muy oscuro y muy sospechoso la integración de esta empresa Tecnoradio. Sí. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Joaquín. Gracias por venir, Carlos Lara Sumano. Y te mantengo informado de todo. Por favor. Lo que pasa. Gracias, Carlos Lara Sumano, director del Instituto Mexicano de la Radio.